Bienvenidos, manitas, para el vídeo de hoy, cartón y pintura. Nada más. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Yo ya tengo aquí algunas de las piezas cortadas y viendo lo que he hecho os podéis imaginar lo que voy a hacer, ¿no? Un poblado. Me lo habéis pedido ya en varias ocasiones, aunque ya tengo un poblado hecho de hace un par de navidades. No sé si no lo habréis visto. Os dejo el enlace por aquí, por la esquinita y en la cajita de descripción. El que vamos a hacer hoy va a ser muchísimo más sencillo. Y yo estoy utilizando cartón finito de un solo canal. Si lo tenéis de doble canal, mucho mejor, porque al utilizar un cartón tan finito, tengo que cortar dos piezas para pegarlas entre sí y darle un poquito de grosor. Si vuestro cartón es más gordito, con una sola pieza os valdrá. Yo ya tengo estas dos que son iguales y esta otra. Para hacer la forma de las casitas, pues muy sencillo. De pequeños nos hemos hartado a dibujar casitas con los tejaditos en punta. Pues eso es lo que vamos a hacer. El tamaño de mi poblado va a ser de 40 centímetros de ancho. El alto lo escogéis cada uno con el tamaño de casas que prefiráis. Lo primero que he hecho para sacar las piezas de ahí es dividir este cartón que mide 40 centímetros de ancho en tantas casitas como yo quiera. Por ejemplo, una la podemos hacer de 7 centímetros, de 10 centímetros, otra un poquito más estrecha de 5 centímetros. Vamos dividiendo y haciendo líneas para delimitar cada casa. Y para formar los tejados vamos a hacer que cada casa, para que nos quede bonito el poblado, sea de distinta altura, incluso haciendo diferentes tejados, en pico, en recto, un círculo, podemos hacer un campanario, lo que se nos ocurra. Y lo que nos queda ahora es recortarlo. Una vez ya tenemos las piezas cortadas, fijaros, yo he hecho dos filas de casitas porque esta va a ir delante de la otra. Aquí le he hecho un campanario, es la casa más alta que he hecho de todas. Esta pieza la dejaré para la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlas entre sí y las dejaremos secar colocándoles peso encima. Siguiente paso, vamos a cubrir los cantos del cartón. Este, como veis, ya lo tengo hecho y pasamos a hacer lo mismo en este. Para ello voy a utilizar cartulina en el mismo color que nuestro cartón, cartulina craft, y he cortado tiras del ancho de mi pieza. En mi caso es medio centímetro. Vamos a ir pegándolas con cola blanca y adaptándola a la forma de las casitas. Ya pasamos a la decoración. Mi intención desde el principio es hacer una decoración sencilla, un poblado rápido, y para ello la decoración que he escogido va a ser con pintura blanca. Quiero simular como que son casitas como las galletas de jengibre. Podemos utilizar pintura acrílica blanca y con un pincel ir dibujando cada uno de los detalles, un rotulador permanente en blanco o pintura en relieve. Yo compré esta
pensando que era pintura acrílica en relieve, pero es 3D efecto nieve, pero que también lo voy a utilizar. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujarle ventanitas y detalles que le queramos hacer. Y ahora ya pasamos a repasar todo el dibujo. Pues ya tengo las dos piezas terminadas y ahora tengo que dejar secar esta última parte de aquí. Pero antes de seguir os quería mencionar cómo me ha ido este producto. Lo bueno, que seca muy rápido. Lo malo, que al no ser pintura, que es para crear un efecto nieve, el producto es muy denso. Entonces he tenido que estar presionando mucho para que saliese por la boquilla. ¿Qué ocurre? Pues que la mano la tengo hecha polvo. He tenido que ir parando para descansar la mano y poder seguir presionando sin que me temblase y ser un poquito más precisa. Para este trabajo no os lo recomiendo porque vais a terminar como yo, con la mano dolorida y sin poder ser precisos. Os recomiendo la pintura en 3D, que al ser más ligera que este producto cuesta menos aplicarla, o lo mejor un rotulador blanco. Y este diseño lo tendríais hecho en un momentito. A mí me ha costado un poquito más, tampoco demasiado, pero un poquito más. Así que yo este producto para cualquier otro trabajo que sean detalles más pequeños y no necesitemos ser precisos, perfecto. Pero para aquí, no. Lo mejor, un rotulador blanco. Mientras se nos va secando el poblado, vamos a hacerle una base con cartón. Esta vez lo estoy utilizando un poquito más gordito. 3 piezas largas de 40 centímetros, el mismo ancho que las casitas, 2 de ellas de 3,5 centímetros de alta y esta otra de 4,5 centímetros de alta. Esta va a ir en la parte de atrás. Y 2 cuadraditos chiquititos de 3,5 de ancho, igual que estas 2 piezas, y de 3 centímetros de alto. Vamos a montarlo. Y lo voy a ir pegando con silicona caliente. Pegamos en una de las piezas largas de 3,5 centímetros de ancha los 2 cuadraditos pequeños y la silicona se la pondremos en el lado que mide 3,5 también. La siguiente pieza, el frontal, y es la que mide 40 centímetros por 3,5 de ancho. Y por último, la única pieza que nos queda ya, la de 4,5 centímetros, y esa la pegaremos en la parte de atrás, dejando ese centímetro de más hacia arriba. Y la vamos a cantear igual que hicimos con el poblado, con cartulina Color Craft.
La base ya lista y canteada por todos lados, menos esta parte de aquí, que como es el frontal y no se va a ver, no es necesario. Si queréis colocarle luces, ahora es el momento. Aquí en la parte superior le haríamos los orificios para colocarle una guirnalda, y los cables y la petaca de las pilas la ocultaríamos aquí en el interior. Yo no se las voy a poner, así que ya paso a montar mi poblado. Bueno, no se ha visto cómo lo he pegado porque creí que le había dado al botón y no lo había hecho, no estaba grabando. Un cordoncito de silicona justo en la esquina y colocamos la pieza. Y ahora vamos a pegar la siguiente y lo vamos a hacer en este frontal de aquí, justo en el borde. Y ya está listo. Con tan solo 2 materiales simulamos esas ricas galletas de jengibre glaseadas en forma de casitas. Otra idea para hacer un poblado navideño. Si os ha gustado, darle like al vídeo y suscribiros al canal, que yo os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.